mundialmente conocido. Todo esto, perdonen que sea redundante o mejor dicho, demasiado detallista con estos datos, pero hacen al espíritu de este sujeto que hoy es hiperconocido mundialmente, ¿no? Incluso en muchos países nos pasa, yo arranco, como conozco el tema, arranco pegándole a Guevara y se escandalizan, incluso gente de derecha, no quieren que, es como tocar a Jesucristo, es una cosa que que incomoda a cualquier periodista. Resulta que, fíjense, de entre los 2 años de edad y los 18, 19 años de edad, Guevara vivió en Córdoba. En parte en Altagracia y luego también algo en la ciudad de Córdoba. Pero resulta que en esos 12 años, en esos 17 años, la familia se mudó 14 veces. 14 veces porque no podían pagar los alquileres de los desaguisados que hacía su padre económicamente. Vivían en el casino, nadie laburaba, era toda una bohemia, no les gustaba trabajar, tenían servidumbre, vivían como, digamos, tenían un ritmo de vida que estaba muy por encima de lo que ellos producían, que era nada. Se mudó 14 veces en 17 años. ¿Tendrá algo que ver esa cosa tan inestable desde el punto de vista geográfico a que Guevara haya sido un argentino que vivió en Córdoba pero que tenía acento cubano y se nacionalizó como cubano, pero que se fue a pelear al Congo y que murió en Bolivia? Fíjense cómo esa necesidad de estar permanentemente cambiando de lugar, hasta qué punto su infancia fue efectivamente así. No fue después una suerte le imprimió el modo de vida para siempre, digamos. A los 18 y 19 años de edad, él decide ir a estudiar medicina. Hay un mito en torno a si se recibió, si no se recibió de médico. Yo he estado con médicos que fueron compañeros de él y me confirmaron que se recibió. He estado y le hice una entrevista a Fernando Guevara Lynch, su primo hermano, que me dio preciosos testimonios que están en el libro, inéditos, murió ya, que me confirmó que se recibió de médico. O sea, yo no le puedo probar que se recibió de médico, pero tuve testimonios de gente que no lo quería nada a él y no tenía por qué mentirme, porque es un debate que está abierto entre los biógrafos, y los biógrafos más guevaristas y más enfáticos tampoco pueden probar porque no existe tal constancia. Yo me inclinaría a pensar que se recibió. Esta disputa, que me parece de menor relevancia, la toco en media página en el libro. Creo que se recibió, pero no lo puedo probar y no tengo ningún interés en hacerlo quedar bien parado al Che, ¿no? Él tuvo un asma terrible, brutal, a tal punto que a él le encantaba jugar al rugby. Una característica de su personalidad es que nunca se bañaba. Esto es cierto. Nunca se bañaba y de hecho le decían el chancho. Apodo que tuvo incluso en Cuba, le decían el chancho. Lo consignó acá y lo tuvo en Cuba. Nunca se bañaba. Una característica de su personalidad. Y vuelvo a Sebrelli. Sebrelli decía que Guevara, en la época que ya era adolescente y se acercaba a la señorita y en los bailes, al no poder jugar al príncipe, porque no tenía un centavo, jugaba con las mujeres haciendo de mendigo romántico. O sea, él era el rebelde, él tenía que diferenciarse con algo de lo que carecía en su entorno. Bueno, de hecho no se bañaba, e inclusive en su diario en Bolivia, en su última etapa, previo a morir, hay una cita que es fantástica. Él dice: hoy después de 6 meses me bañé. Por ejemplo, ¿no? Era un hábito. Es más, a él le gustaba jugar al rugby, tenía un asma terrible, no podía jugar al rugby, iba a jugar igual, a los 15 minutos terminaba con el inhalador destrozado, no le daban los bronquios, entonces empezó a dedicar al periodismo de rugby. Es más, editó de adolescente una revista de rugby que se llamaba Tackle, y él firmaba con un seudónimo. Era muy común en el periodismo amateur o profesional usar el seudónimo. ¿Saben cuál era el seudónimo? Él hacía como que era un reportero chino y se llamaba Chang Chong. Quiero comentarles ahora sí
lo siguiente. Primer punto, Guevara era alguien que había leído muchísimo, muchísimo. ¿Por qué razón? Bueno, le gustaría la literatura, pero como no era un chico que podía jugar al fútbol, ni podía jugar al rugby, ni podía estar teniendo la vida de un chico de su época, al aire libre, sobre todo en aquella época, trepándose a los árboles, no le daba el físico, pasaba intensas jornadas en la cama, tanto es así que muchas veces no iba a clase durante semanas. Su madre le daba las clases personales y algo bien propio de la aristocracia de la época, su madre le enseñaba francés. Y él hablaba un francés aceptable, que era algo bien propio de las clases altas de entonces. Y sus libros de preferencia, y esto marca también un poco la personalidad, eran todos los libros de aventuras de la época. Los de Julio Verne, los de Emilio Salgari, Sandokan, bueno, todos los libros, Tres Mosqueteros, el de La Vuelta al Mundo en 180 días, bueno, todos esos libros históricos que a lo mejor ustedes no conocen, pero que los han escuchado nombrar, fueron libros que marcaron generaciones. Esos eran los libros de Guevara, de cabecera, los libros de aventura. Leía muchísimo, se nota que leía mucho porque cuando él luego escribe sus diarios, ya como guerrillero, es muy elegante, tiene buena pluma, tiene realmente recursos literarios que están muy por encima de un simple escriba que anota cosas sobre sí mismo, ¿no? Y escribía poesías. Y fíjense, y vamos ahora a empezar a darle forma al personaje. 19 años de edad. La poesía que él le escribe a su madre, extracto, voy a leer bastante hoy, pero no se asusten porque igual es divertido lo que le voy a leer. Pero lo que voy a leer es solamente las cosas que Guevara escribió. No voy a leer lo que un tercero dice, no, es Guevara por Guevara mismo. Yo voy a hacer un hilo conductor de mi tesis acerca de lo que es la personalidad de este sujeto y por qué fue quien fue y por qué hizo lo que hizo. 19 años de edad, ¿qué piensa un pibe de 19 años de edad? Acá debe haber chicos de 19 años de edad. Si quieren comer el mundo, no sé qué quieren hacer. Bueno, fíjense lo que dice. Morir sí, hablando de la muerte a los 19 años de edad. Morir sí, pero acribillado por las balas. Destruido por las bayonetas, si no, no. Un recuerdo más perdurable que mi nombre es luchar, morir luchando. ¿Luchando contra quién? No tenía ninguna ideología política. No tenía nada, ya hablaba de la muerte y de cómo quería morir, y quería morir atravesado por las balas, y por las balas de las bayonetas, y morir luchando. Lo escribió a los 19. ¿Cómo murió 20 años después? Luchando, acribillado por las balas de las bayonetas, etc. Él parecía, aquello de lo que es la profecía autocumplida, que él va anticipando el modo en el cual quiere morir. Yo siempre creo que él fue de alguna u otra manera, consciente o inconscientemente, alguien que quería morir. Siempre hablaba de la muerte y siempre la estaba buscando. Esto se nota a lo largo de todo el libro, lo van a poder ver porque anota constantemente eso. A los 20 años hace su primer viaje en moto, 20 años. Incluso fíjense que hay películas sobre sus viajes. A mí mucho no me importa el aspecto turístico de Guevara. El 80% del libro es el aspecto de Guevara guerrillero, o del Guevara personaje mundial, que es lo que a mí me interesaba. El aspecto turístico no me interesa poco. Pero, sin embargo, rescaté cosas que son interesantes, porque ponen de manifiesto una personalidad. Él estaba con una motito berreta, digamos, estaba por ahí recorriendo la Argentina. Se le queda, era una especie de ¿cómo se llama? Esas bicicletas ayornadas. Bicimoto. Un bicimoto, sí, tiene un nombre, bueno. Ciclomotor. Una cosa así. Y bueno, unas cosas y claro, para recorrer el país no le alcanzaba. Se queda en una ruta en la provincia de Santa Fe. Viene un tipo en una Harley Davidson y se ofrece asistirlo, llevarlo hasta algún lugar. Él estaba empujando su moto. No, gracias. 2 o 3 kilómetros después, en una curva, ese mismo tipo que iba en una Harley Davidson estaba reventado, la moto tirada, el tipo muerto en un accidente, una maniobra, murió. ¿Qué podría pasarle a uno por la cabeza, no? Yo diría, se me ocurre a mí, bueno, qué suerte que le dije que no. Realmente a mí me parece como una especie de reacción natural, el asombro, el shock, pero además la suerte. Uno diría, tengo un ángel aparte, tuve un rapto de lucidez,
El azar quiso que yo esté acá, o podía estar junto con este tipo de gira en otro lado. Y él lamenta la muerte, pero ¿saben por qué la lamenta? No porque haya muerto, sino porque murió sin hacer una hazaña, sin testigos. Es porque murió sin un aspecto heroico, no por la muerte en sí misma. Y lo dice en su diario a los 20 años. El saber que un hombre va buscando el peligro, sin tener siquiera ese vago aspecto heroico que entraña la hazaña pública. Además, no solamente había que hacer una hazaña, la hazaña tenía que ser pública. Y a la vuelta de la curva muere sin testigos. O sea, inclusive el problema no era morir, sino morir sin testigos. Hace aparecer a este aventurero desconocido como provisto de un vago fervor suicida. O sea que de este fragmento, yo después lo voy desmenuzando, cada cosa, hay 1000 cosas en el libro, yo hago un hilo conductor muy rápido. Él lamenta que murió sin testigos. La muerte de Guevara se enteró todo el mundo, de la muerte de Guevara se enteró el planeta entero en su momento. Sin una hazaña, bueno, los partidarios de Guevara le atribuyen a haber muerto en un contexto de hazaña, fue a liberar a los pobres de Bolivia. Y lamenta también que no tenga el aspecto heroico. Bueno, sus feligreses le atribuyen heroicidad. Fíjense cómo muere Guevara 19 años después. Todas esas anotaciones que van anticipando el modo en el cual él quería llevar adelante su final. Es en ese mismo viaje donde él anota algo interesante, que es una frase que seguramente por ahí la habrán leído. Ha madurado algo en mí que hace tiempo crecía del bullicio ciudadano. El odio a la civilización. La palabra odio y la palabra muerte es algo constante en toda la vida de Guevara. Guevara además era un personaje que todo el tiempo anotaba sobre sí mismo, de manera autorreferencial. Por eso se sabe tanto de él, porque él todo el tiempo anotaba sus cosas. Es muy propio de los aventureros anotar sobre sí mismos. Y es muy propio de los aventureros tratar de vivir cosas que merezcan ser escritas. Es por eso que Guevara siempre estaba al límite y su vida es peliculesca, porque él trataba de vivenciar cosas que merecieran ser escritas. Él no decía, estoy tomando el té con un amigo. No, no. Además me tengo que agarrar piña con el mozo y además tengo que prender fuego al bar. Porque si no, que iba a escribir semejante tontería, ¿no? Imagínense hoy en Facebook la panzada que se haría. Segundo viaje, 1952. Le quiero contar lo siguiente. El segundo viaje, él ya viaja al exterior. Perdónenme si soy un poco detallista, total, hasta dentro de 2 años prometo no volver. Pero él viaja por primera vez hacia el exterior. Un viaje ya por América Latina. Viaja en un tren con un amigo. No tenía un mango, nunca laburó mucho, nunca fue un personaje afecto al trabajo, ni a la higiene ni al jabón, pero tampoco al trabajo. Él vagabundeaba, muy bien. Viaja. Sale de la estación de Buenos Aires de Retiro, la conocen la estación de Retiro, la estación de trenes. ¿A dónde va? A Bolivia, a La Paz, en el vagón más barato. Entonces fíjense, en 1952, en el tren que va a Bolivia, el vagón más barato, no iba a la crème de la crème. Y él se escandaliza por eso, se horroriza de la gente con la cual él tenía que compartir el vagón. Esto es interesante ponerlo porque Milagro Sala, Evo Morales lo tiene en su iPhone, el Che Guevara. Fíjense lo que opina de la gente que él advierte de condición inferior. Está horrorizado y anota lo siguiente. En este tipo de trenes hay una tercera clase destinada a los indios de la región. El vagón de que se valen es uno simple de transportar ganado de la Argentina, solo que es mucho más agradable el olor a excremento de vaca que el de su similar humano. Y el concepto, un tanto animal, que del pudor y la higiene tienen los indígenas, hace que estos hagan sus necesidades al lado del camino, se escandaliza, se limpien con la pollera a las mujeres y con nada a los hombres y sigan como si tal cosa. Las combinaciones de las indias con criaturitas son verdaderos almacenes de sustancia excrementicia. Crimen de odio, dirían hoy, crimen de odio. Y agrega, esto está en el diario de motocicletas, no hay nada, yo no soy un arqueólogo, no fui a ningún archivo raro, lo compran en las estaciones de servicio, los datos que les estoy tirando. El problema que tienen los guevaristas es que no leen a su ídolo. Y dice, la indiada, hedionda y piojosa
nos lanzaba un tufo potente pero calentito. Y emprende su viaje en 1952 y anota esto, fíjense porque era un personaje atormentado, lleno de odio, un odio del cual él se convierte luego en un apologista del odio. Ya van a ver luego fragmentos donde explícitamente hace la apología, una suerte de panegírico del odio, ¿no? Dice: teñiré en sangre mi arma, en una de sus cartas, y loco de furia degollaré a cuanto vencido caiga entre mis manos. Ya siento mis narices dilatadas saboreando el acre olor de pólvora y de sangre de muerte enemiga. Les insisto, era un tipo apolítico, no tenía ninguna connotación ideológica, era un personaje que simplemente le gustaba la aventura, estudiaba medicina, incluso sin vocación, porque, no les dije esto, lo salteé, estudiaba medicina porque se quería autocurar el asma. Entonces, incluso se especializó en alergias. Nunca ejerció luego, porque se hizo guerrillero, pero esa es la causa por la cual estudió medicina, no es que tenía pasión por esa ciencia, en absoluto. Muy bien, y acá aparece, en este mismo diario, una de las primeras opiniones de Guevara visibles sobre los judíos. Estaban en Perú, los invitan a una fiesta, y se emborrachan, y no ellos, sino la gente que estaba en esa fiesta en Perú, en una casa familiar, se agarran a piña entre todos. Y él cuenta el episodio. Y dice: el primer golpeado fue el alcalde. El alcalde estaba ahí. Dice: un tal Cohen, de quien nos habían dicho que era judío, pero buen tipo. Dice: que era judío no cabía duda, lo problemático que fuera buen tipo. En esa misma gresca, curiosamente anota la primera opinión que se le conoce respecto de la homosexualidad. Dice: por la noche hubo una fiesta familiar que trajo como consecuencia una seria pelea con el señor Lezama Beltrán, espíritu aniñado e introvertido que probablemente era un invertido. El pobre hombre estaba borracho y desesperado porque no le invitaban a la fiesta, de modo que empezó a insultar y a vociferar hasta que le hincharon un ojo y le dieron una paliza. El episodio nos dolía porque el pobre hombre, a pesar de ser un pervertido sexual, se portó bien con nosotros y nos regaló 10 soles a cada uno. Es en este mismo viaje donde también emite en Venezuela su opinión sobre los negros. Los negros de raza negra, me refiero. Fíjense que hoy Guevara es el multicultural, el hombre ecológico. Dice: los negros, dice. Y lo dice con indignación. Los mismos magníficos ejemplares de la raza africana que han mantenido su pureza racial gracias al poco apego que le tienen al baño. O sea, le está diciendo negro sucio, ¿no? Pasa que era elegante, él es tipo cultivado, escribía pero con recursos para escribir. El negro, y acá agrega algo que parecería ser un hombre de la tradición falangista europea, ¿no? Dice: el negro indolente y soñador se gasta sus pesitos en cualquier frivolidad o en emborracharse. En cambio, el europeo tiene una tradición de trabajo y de ahorro que lo persigue hasta este rincón de América y lo impulsa a progresar. Vuelve a la Argentina y lleva adelante su tercer viaje. Vuelve a la Argentina a recibirse, supuestamente se recibe, y vuelve a hacer un tercer viaje, el viaje del cual ya no volvería, el viaje que lo llevaría luego a hacer lo que fue, el viaje definitivo en la biografía de Guevara, mejor dicho, el viaje por antonomasia que marca un punto de inflexión en él. En ese interín, él se vincula con una peruana, Hilda Gadea, que fue su primera esposa, que tenía rasgos aborígenes, y él precisamente la destrataba, violencia de género, la destrataba, la trataba con desdén, por sus rasgos, y era particularmente fea. Ahora vamos a ver lo que él escribía sobre quién fuera luego la madre de su hijo. Pero antes un tema, bueno, les cuento, dice, acá le cuenta, creo que a su madre, porque él con su madre constantemente se carteaba. Hola, hola.
Y dice Hilda Gadea, 1953 en Guatemala, esto fue en Guatemala donde se conoce la pareja. Guatemala en ese momento estaba viviendo un periodo revolucionario, donde había un gobierno de izquierda, apoyado por la Unión Soviética, estábamos en una incipiente guerra fría, y ese gobierno fue volteado por una rebelión militar. Independientemente, les pongo el contexto. Y estaba esta chica, Hilda Gadea, una comunista, apoyando a esa revolución. Conectada con el común, era una activista muy comprometida. Guevara hasta entonces era un mochilero, hasta entonces. La conoce a Hilda Gadea. Y dice, Hilda Gadea, anota Guevara en una carta, dice, me declaró su amor en forma epistolar y en forma práctica. Yo estaba con bastante asma, si no tal vez me lo hubiese cogido. Perdón, Lelia, vos me conocés de chiquito. Yo tengo que leer textualmente. Dice, le advertí que todo lo que podía ofrecerle era un contacto casual, nada definitivo. Pareció muy avergonzada, la cartita que me dejó al irse muy buena, lástima que sea tan fea, dice. Tiene 27 años, pero como Hilda Gadea tenía dinero, le bancaba la pensión, le bancaba el alimento, le bancaba todo su vagabundeo. Finalmente él se ponen de novios, un poco una especie de contrato de prostitución vitalicio, ¿no? Digamos, sería lo que soy un gato, un tipo, sigue ahí, bueno, se queda. Y de hecho queda embarazada Hilda Gadea y bueno, se casan luego, después les cuento. ¿Qué ocurre? Se produce un golpe militar muy duro, pero muy popular, donde los aviones bombardearon la casa de gobierno y la ciudad capital. ¿Cuál es la capital de Guatemala? Tegucigalpa. Bueno. No, de Honduras. No, es Guayaquil. No es Guayaquil, Guayaquil es Ecuador. Bueno, no me den bola. Menos mal que nadie tampoco me contestó rápido. Un bombardeo, supongamos, no sé, similar a lo del 55 acá. Una cosa complicada, digamos, aviones, bombas, una cosa, más allá de la postura ideológica donde uno esté parado, una situación muy tensa, muy triste, la gente muere, gente corriendo por la calle, bueno. Y él dice, me divertí como un mono durante esos días. Esa sensación mágica de invulnerabilidad me hacía relamer de gusto cuando veía a la gente correr como loca apenas venían los aviones. Aquí todo estuvo muy divertido con tiros, bombardeos, discursos y otros matices. Es anormal eso. Todo lo que es violencia, muerte, él está rozagante, exultante. Todo lo que es paz, armonía y concordia para él era incómodo. Era particularmente una cosa que no le atraía. Esto está en todo el libro plagado de cosas así. Muy bien, Hilda Gadea le da los primeros libros sobre marxismo, lo forma, le inyecta el bagaje ideológico. El Che Guevara tuvo 3 o 4 cosas que todavía no le decían el Che, pero tuvo 3 o 4 cosas en su vida que son importantes. Primer punto, la madre era muy religiosa, pero como queda embarazada de apuro, los sectores católicos de la época la destrataron, no la contuvieron. Entonces la madre se resintió contra la iglesia, se hizo anticatólica, anticristiana, y ese anticristianismo se lo infundió a sus 4 hijos. Primer punto, no tenía religión Guevara. Segundo punto, no tenía imagen paterna. Su padre era alguien desdibujado para él. Eso está también recontrapuesto en el libro. O sea que era un tipo que le faltaba una autoridad y le faltaba un código de normas para saber dónde sostenerse y pararse, un sentido de la vida. ¿Cuál es mi tesis? Absolutamente opinable, porque yo no soy psicólogo y tampoco fui psicólogo del Che, porque no basta con ser psicólogo, sino con haber tratado el personaje. Que él tenía un desorden normativo en su interior, era un personaje que padecía una anomia, por eso iba de un lado a otro sin saber qué estaba buscando, y padecía de una imagen paterna que le bajara una autoridad firme. Y yo lo que creo es que el marxismo le dio a él un código de normas duro, donde a él le da una suerte de certeza, que le da tranquilidad personal, y además le da una misión en la vida. Esto es lo que hay que hacer la revolución. Esto es lo que vos tenés que hacer. Una especie de religión laica encontró en el marxismo que le inyectó Hilda Gadea. Y empieza cada vez más a radicalizar su posición, a hablar de amigo-enemigo con una violencia brutal. Cada vez sus cartas y sus anotaciones tenían una particular maniqueísmo. La pareja se va de Guatemala
a México, se casan en México, y en México Hilda Gadea le presenta a unos guerrilleros recién exiliados que acababan de llegar de una especie de movimiento revolucionario que había fracasado en Cuba, y eran Fidel y Raúl Castro y otros, que habían estado presos durante el gobierno de Batista, bueno, y que querían volver a Cuba a hacer la revolución, derrocar al gobierno entonces vigente. Comen allí, y ya Guevara empieza a ver, a mi juicio, en Castro una suerte de imagen paternal que nunca tuvo. Tipo de 2 metros, imperativo, seguro de sí mismo, que daba órdenes, que era carismático, que era buen mozo, que tenía un liderazgo fantástico. Y entonces él se siente deslumbrado. Y creo que tenía la religión laica era el marxismo panfletario, que él trató de incorporar a toda marcha, y en Fidel Castro encontró la figura paternal que nunca había tenido antes. Y empieza a radicalizar su postura. Su madre le manda una carta exigiéndole moderación, porque con preocupación veía el nivel de beligerancia de sus anotaciones y de sus cartas. Y él le responde: soy todo lo contrario de un Cristo, le dice a su madre. Lucho por las cosas, en carta del 15 de julio del 56, ¿no? Soy todo lo contrario de un Cristo, lucho por las cosas en las que creo con todas las armas de que dispongo y trato de dejar muerto al otro. Lo que más me aterra, le dice a su madre, es tu falta de comprensión de todo esto y tus consejos de moderación. Es decir, la cualidad más execrable que puede tener un individuo. No solo no soy moderado, sino que trataré de no serlo nunca. O sea, encontró una certeza tal en el marxismo elemental que él dijo: esta es la verdad y esto es lo que hay que imponer a sangre y fuego a como dé lugar. Yo creo que eso le vino a restituir un vacío interior enorme. Ahora bien, se encuentra con Fidel Castro, con Raúl, lo convencen enseguida a ir a Cuba a hacer la revolución. Él nunca había estado en Cuba, no sabía quién era Batista, acababa de conocer lo que era el marxismo, estaba en México sacando fotos en las plazas, se dedicaba, era fotógrafo ambulante. Entonces ahí encontró un camino sobre su vida. Todo este proceso, cómo llegan a Cuba, está en el libro. Ya llegan a Cuba, se instala un foco guerrillero en Sierra Maestra.